Hola, hola, crossovers aventureros de los libros. Los saludo con un caluroso abrazo virtual y hoy quiero hablarles de una escritora que me ha encantado por la manera tan particular de narrar sus historias. Hoy hablaremos de la escritura de la famosa Maggie O'Farrell. Démosle play. En el primer track para darle la apertura a esta escritora que nació en Irlanda del Norte y que a lo largo de los últimos años ha cautivado a millones de lectores, Maggie O'Farrell nos presenta Hamnet. Este libro es de los libros que en los últimos años he leído y he visto esa calidad literaria y esa gran habilidad para componer imágenes y contar la historia de la vida de la familia de Shakespeare. ¿Qué vamos a encontrar en Hamnet? Hamnet es este círculo íntimo creado a partir de una investigación que hizo la escritora en Stratford, el lugar donde Shakespeare tenía su casa familiar, este pueblo donde vivían sus hijos, su esposa. Y Maggie desde muy joven, sobre los 16 años aproximadamente, conoció que Shakespeare había tenido un hijo que había muerto a los 11 años, cuyo nombre era Hamnet. Ella cuenta que en ese momento tapó la letra L de Hamlet y dijo, pero si es exactamente el mismo nombre. Y esa idea quedó rondando en su cabeza durante mucho tiempo hasta que ella decidió comenzar a indagar qué había detrás de este gran hombre que ha marcado la literatura y el teatro y del que se conoce muy poco. Realmente de Shakespeare podemos hablar de sus obras de teatro y de esa influencia que tuvo desde la época isabelina y hasta nuestros días, pero su familia quedaba como en un segundo plano. Y esto era algo que Maggie empezó le picó como esta curiosidad. Ella se trasladó a esta locación para investigar en los archivos. Allá encontró que estaba la acta de nacimiento de este chico que, como les decía, murió a los 11 años, pero a medida que iba investigando en las biografías del autor, se daba cuenta que las referencias para Hamnet eran muy pocas. Y esto es algo particular en la escritura de Maggie O'Farrell, el tratar a estos personajes que han existido, pero que han quedado como en el olvido, y ella crea para este chico toda una historia que mezcla como una especie de fantasía, los datos históricos, se apoya en lo que se conoce del padre de Shakespeare, de sus negocios medio truculentos con el contrabando de lana, de las quejas que habían por su comportamiento. También hace una un espacio en Hamnet para la esposa de Shakespeare, para Agnes. De hecho, ella confirmaba que, aunque hoy en día decimos que es Anne Hathaway, en realidad en los archivos se encontró en el testamento del padre de Shakespeare en la referencia a Agnes. Y Agnes toma un protagonismo, no es esta campesina de la que nos habían hablado y que incluso se decía que Shakespeare se había arrepentido de haberse casado con ella. Ella le da a esta mujer todo un halo místico, una sabiduría de las plantas, una madre que está en contacto con el bosque y que le enseña a ella y le transmite esta sabiduría, crea para ella toda una magia que hacía de esta mujer un personaje que podía tenerla
habilidad o sus cualidades eran extraordinarias y que por esto Shakespeare se enamora de ella antes de ser esta figura que hoy en día conocemos. Y la novela va transitando entre Agnes, cuando llegan los hijos, la relación con el padre, cómo Shakespeare pasa de ser en la novela pasa de ser este profesor de latín que daba apenas unas pocas clases a ser impulsado por esta mujer para encontrar su destino, para abarcar mucho más del mundo de lo que Stratford le podía ofrecer. Y Shakespeare se va a Londres y allí empieza toda esta carrera vertiginosa de trabajo con la compañía de teatro y a escribir. Y la novela nos lleva a Londres, nos trae a Stratford, nos muestra estos pensamientos de Agnes y marca en Hamnet una particularidad también como este niño que podía ser la luz de los ojos de su padre y que la muerte de él marca un antes y un después en la obra de este autor y por eso parte del duelo es como escribir Hamlet. Es un libro que para quienes no conozcan la escritura de esta autora no se van a decepcionar. Es un libro bellísimamente escrito. Tiene unas metáforas como, por ejemplo, decir que el cordón umbilical es un corazón alargado, acanalado, que no para de latir. Esta imagen se me ha quedado en la cabeza y es apenas un pequeño atisbo de la capacidad de Maggie para componer y llevarnos a este Stratford de la era isabelina y meternos en este mundo de este autor. Hamnet fue galardonado con el premio Women's Prize for Fiction en 2020 y una particularidad es que este libro fue lanzado durante la pandemia y efectivamente el libro como de la pandemia del COVID y el libro como tal hace también referencia a la pandemia de la peste en Inglaterra. Así que para acercarse a esta autora, pero ojo porque aquí quiero hacer una salvedad, este es un libro que requiere atención, es un libro para lectores que les encante la ficción histórica, pero que tengan esa capacidad de atención y de darle el tiempo para meterse en este ambiente, porque es un libro descriptivo hasta en lo más mínimo. Pero cada descripción, cada personaje que aparece en este libro tiene una razón de ser y tiene una profundidad. Así que para los que quieran acercarse a un maravilloso libro y conocer, aunque sea dentro de esta ficción, un poco más de la vida de Shakespeare, les recomiendo en el track 1 Hamnet de Maggie O'Farrell. Y para continuar con la grandiosa Maggie O'Farrell, ahora les traigo El retrato de casada. Este es el primer libro que leí de la autora y ya ahí me di cuenta de la capacidad narrativa de ella para trasladarnos en este caso a la Florencia renacentista. Y de nuevo Maggie nos muestra ese interés por estos personajes que quedan como en el olvido. Retrato de casada nace a partir de una visita que ella hizo a un museo en Florencia y ahí vio el retrato de esta Lucrecia, que era la tercera hija de Cosimo de Medici. Y le impactó de tal manera el retrato que quedó con esa impresión de investigar un poco más. El guía decía que esta chica había muerto a los 15 años por unas fiebres, pero que realmente había un halo de misterio alrededor de esa muerte, porque algunos decían que su fallecimiento correspondía a causas naturales y otros a que su esposo la había asesinado. Y esto fue el detonante para que Maggie
comenzara esta investigación sobre Lucrecia y creara de nuevo, como lo hizo en Hamlet, toda una narrativa que le diera a este personaje una voz, una, una vida que hoy en día nosotros pudiésemos decir, conozco a Lucrecia, así sea desde la ficción, sé quién fue esta mujer. Y en cierta medida es este tipo de personajes femeninos con, con un gran poderío, con unas cualidades que las hacen magníficas y adelantadas a su tiempo, una frase que se utiliza mucho, pero realmente eso es lo que nos quiere mostrar Maggie. Lucrecia era la niña perspicaz, tenía un talento para el dibujo, tenía una mente aguda, era querida por su padre. De hecho, ella crece en un ambiente atípico para la época porque sus padres se habían casado por amor. Cuando Cosimo encuentra a Leonora en Nápoles, queda prendidamente enamorado de ella y le pide al virrey español la mano de su hija, y el virrey dice que le da pero la mano de la hija mayor. Él dice que no, que es de Eleonora, y incluso ahí vemos cómo Maggie no solamente para mostrarnos a Lucrecia, nos muestra quiénes eran sus padres, cómo eran ellos, esta capacidad o esta forma de narrar de Maggie, de que los personajes no sean de adorno, que incluso si sea un personaje secundario tenga toda una historia y una trayectoria detrás para que como lectores comprendamos cuál es el funcionamiento de todo el ambiente alrededor de la novela, para que nos empapemos del tono de la novela, de las diferencias que hay de los juegos políticos, porque un matrimonio en este tiempo renacentista era por sobre todo por conveniencia política. De hecho, Lucrecia termina casada con el duque de Ferrara porque su hermana María muere, y entonces para no perder este vínculo entre Florencia y Ferrara, dan en matrimonio a una muy joven Lucrecia, que para la época con 15 años dice uno, bueno, las mujeres a esa edad ya las casaban, ya habían tenido hijos, pero Lucrecia no es este tipo de mujer. Ella es un alma que está en búsqueda de la grandeza artística, de la perfección. Por eso su llegada a Ferrara causa tanto revuelo, porque no es esta típica mujer que llegue a comportarse con toda la magnanimidad de ser una duquesa. Ella, por sobre todo, quiere seguir en este mundo de la pintura, de la recolección de plumas, de poder cabalgar por el bosque, de una especie de salvajismo que la llama, que la quiere sacar de este corset que es la sociedad y lo que se espera de ella, que es tener hijos. De hecho, hay un pasaje del libro donde el duque al principio trata de enamorarla, de comprender la naturaleza de Lucrecia, pero él también tiene sus propias presiones para lograr la descendencia, y Lucrecia nada que queda embarazada. Así que él le dice al médico en uno de los apartes que si no será que ella misma está de alguna forma y voluntariamente evitando el embarazo. Algo que sorprende al médico, para lo único que puede decir es que efectivamente la duquesa tiene una sangre muy caliente y nos muestra, es como sáquenle los cuadros que tiene de paisajes agrestes, sáquenle todas estas plumas que ella colecciona, no le den a comer pimientos, no le den a comer ciertos alimentos que le pueden calentar más la sangre y que esto haga que su parte emocional esté alterada y que por lo tanto no pueda concebir este hijo que tanto desea el duque. La narradora nos muestra
una parte idílica de este matrimonio, una parte donde el duque trata de tener paciencia y poder consolidar este matrimonio. Ella a su vez hace esta referencia a lo que vio en su casa, a cómo era la relación de sus padres, cómo era esa cercanía, pero esto no logra encajar. Hay unos destinos políticos, unos hilos que están ahí tirando de cada uno de los personajes y todo se centra hacia el final del libro al retrato de esta mujer, de lo que hoy en día podemos tener de esta Lucrecia y saber que existió, que es el insumo que utiliza Maggie, pero que es una historia que de nuevo está muy bien contada, con una arquitectura literaria que permite que nosotros estemos ahí al vilo tratando de saber cómo salvar a Lucrecia para que este destino que sabemos hoy en día que ella falleció muy joven no sea cierto. Y al final del libro vamos a quedar con esta sensación de Lucrecia lo logró, no lo logró, qué es lo que Maggie ha preparado para darle un final digno a esta mujer, a este personaje que ella nos presenta en el retrato de Casada. De nuevo, un libro que muestra la capacidad de Maggie O'Farrell para darles una segunda vida y mucho más potente a estos personajes históricos olvidados. En el track 2, Retrato de Casada. Y en el tercer track vamos a ver Tenía que ser aquí, de nuevo, Maggie O'Farrell, que es de la escritora de la que estamos hablando durante esta sesión. Este libro fue publicado en 2016. A diferencia de los dos anteriores que les he reseñado, Tenía que ser aquí no es una ficción histórica, no utiliza estos personajes. Su lenguaje es totalmente diferente. De hecho, uno puede notar en Hamnet y en el retrato de Casada cómo la escritura de Maggie creció de una manera increíble. Tenía que ser aquí, fue publicada mucho antes y sin ser una escritura mediocre ni mucho menos, es muy distinta a los libros anteriores. Y eso también representa un fresco para los lectores cuando nos acercamos al mismo autor y estamos así como muy prendidos de las historias que nos están narrando. Tenía que ser aquí, están dos personajes, Danielle Sullivan, un estadounidense, y Claudette Wells, que es una chica francesa que vive en total aislamiento, es una ermitaña en un pueblo de Donegal, en Irlanda, y allá ella ha restaurado una casa. Allá llega Daniel por cosas que solo pasan en la literatura. Daniel tiene una crisis por la muerte de su abuela y empiezan a investigar dónde la van a enterrar y qué pasó, que por qué no lo hacen donde estaba enterrado el abuelo. Pero resulta que el abuelo de Daniel murió en un viaje que sus abuelos hicieron a Irlanda, y su abuela de la forma más práctica lo mandó a cremar, allá dejaron las cenizas, volvió con la maleta del abuelo, pero sin el abuelo, y esto hace que Daniel diga, en alguna parte están las cenizas de mi abuelo y yo no quiero que mis restos terminen así, que mis hijos me dejen abandonado en otro país. Y esto hace que Daniel se vaya a Irlanda a buscar las cenizas de su abuelo, a pasear con las cenizas de su abuelo. Es una historia que a medida que me estoy escuchando, cómo se las estoy reseñando, veo lo extraño y humorístico de la situación. Y a partir de este viaje, él encuentra un día un niño en la carretera, se para auxiliarlo y resulta que este niño lo lleva junto a su madre, que ha quedado al otro lado del camino varada con una llanta pinchada de su camioneta.
Y Daniel en un primer momento encuentra a esta mujer que es deslumbrante, pero que con una belleza no tradicional, casi que parece como un hada del bosque, como de nuevo a lo místico que Maggie O'Farrell le gusta darle a sus personajes femeninos, lo hace con Claudette también. Y a partir de allí, ellos empiezan a entablar una relación porque Daniel es un lingüista, el niño Ari tiene problemas de habla, es tartamudo, le da una serie de consejos y Claudette a partir de esto lo busca para que asista al niño. Ella no lo va a llevar a un centro, ella prefiere mantenerse recluida, por decirlo de alguna manera, en este espacio natural y ellos se enamoran. Y aquí Maggie hace lo siguiente, vamos a tener todo un experimento literario porque está narrado algunos capítulos en primera persona, otro capítulo está narrado en segunda persona, otros capítulos están narrados en tercera persona. Y además de esto, ella tiene una facilidad para hacer saltos en el tiempo. Ella va y viene y así va tejiendo esta historia. De manera que los personajes que van a estar alrededor de Daniel y de Claudette no están ahí porque sí, están ahí para ayudar a continuar a formar este cuadro familiar que nosotros vamos a encontrar en este libro. Es casi como si tuviésemos un lente y pusiéramos el foco en París con el hermano de Claudette. Luego ponemos el foco en la cuñada de Claudette, luego en la mamá de Claudette, luego en la expareja de Claudette, luego en las exparejas de Daniel. Va saltando, va saltando. Eso hace que realmente la lectura sea ágil. Y lo otro que también hace ágil esta lectura es que el lenguaje es sencillo. A pesar de que hace estos saltos continuos en el tiempo, uno como lector no se pierde. Por el contrario, empieza uno a hilar todo esto que se está construyendo y que nos muestra los desafíos que tiene Claudette. Claudette fue una mujer muy importante en el medio artístico. Hay una razón de ser para que ella haya decidido volverse ermitaña y separarse del mundo. Nos sorprende con todas las características que le da a la vida de Claudette y cómo llega a este punto. Y a su vez hay cierta redondez en la historia de Daniel que ha sufrido por las relaciones con las mujeres, no solamente con su mamá, con su primera relación seria cuando tenía alrededor de 24 años y posteriormente con Claudette, porque esta no es ni mucho menos una historia de amor típica. Por el contrario, ellos son una montaña rusa, van y vienen y hay ciertos puntos de quiebre en esta relación y en la vida de los dos personajes que hacen que uno como lector se mantenga atento a saber cómo van a resolver a la final todo este entramado de encuentros y desencuentros, de cómo Daniel va a poder finalmente crecer y darle a su vida un cierre distinto a lo que él ha hecho en las mismas situaciones en años anteriores. Es una historia donde los personajes crecen, donde no son estáticos. Es el típico pasar de A a B a C y cómo llegaron ellos en este arco de personajes. Así que para quienes quieran acercarse a la escritura de Maggie O'Farrell, lo pueden hacer iniciando con, si no son unos lectores así consumados y que les guste el detalle, la descripción y demás, les recomiendo que lo hagan con Tenía que ser aquí y luego que pasen a los anteriores libros que les he presentado hoy. Así que en el track 3, Tenía que ser aquí de Maggie O'Farrell. Dejemos que las palabras de Maggie O'Farrell a través de estos 3 libros que les he presentado hoy nos impulsen a leerla.
Hemos llegado al final de esta sesión donde les he presentado la escritura de la escritora de Irlanda del Norte, Maggie O'Farrell, una autora que en los últimos años ha ganado un renombre, ha sido galardonada con múltiples premios y nos invita a tener dos tipos de lectura, una muy minuciosa, muy atenta, donde nos vamos a empapar de estos personajes históricos que han quedado rezagados, y otra donde sus historias de amor son distintas y que también con un lenguaje un poco más sencillo también tiene la capacidad de introducirnos como lectores a la vida de estos personajes de una manera dinámica. Así que es todo por hoy. Recuerden los 3 libros que les he presentado hoy: Hamnet, El retrato de casada y Tenía que ser aquí, de Maggie O'Farrell. Los dejo, les mando de nuevo otro abrazo. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que me dejen sus comentarios si ya conocían a esta escritora, cuál de estos libros les llama más la atención o qué tipo de literatura les gustaría que les trajera en una próxima sesión. Recuerde, como decían Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.